Iniciamos con esta charla de hoy el tema correspondiente a la segunda ley de la nueva medicina germánica, la segunda ley biológica. Este tema, o en este tema, trataré de reiterar un poco los temas correspondientes o los aspectos correspondientes a la primera ley biológica y de la misma manera cada vez que vaya trabajando alguna ley, pues haré primeramente un resumen de la ley anterior o de las leyes anteriores, según sea el caso, y cada vez que tengo una oportunidad voy a repetir el tema, puesto que para mí es sumamente importante que nos familiaricemos lo más posible con el enfoque, con el enunciado y con las explicaciones correspondientes a cada una de estas propuestas que el doctor Hammer hiciera en su nueva medicina germánica. Ya conocida la primera ley biológica, que como sabemos está referida a los eventos que se desencadenan y que la medicina la medicina convencional comúnmente llama enfermedades, digamos enfermedades entre comillas, y que la nueva medicina germánica considera como programas biológicos especiales que tienen sentido natural, SBS de sus siglas en inglés, así como las peculiaridades de su ocurrencia, que ya la conocemos. Vamos a pasar a estudiar la manera en que estos procesos se llevan a cabo. Este es el contenido en sustancia de la llamada segunda ley biológica de la nueva medicina germánica. La explicación de cómo se producen estos procesos está descrito pormenorizadamente en esta segunda ley. Y a modo de resumen de lo tratado en la primera ley, voy a proponerles voy a hacer la propuesta de tres pequeños esquemas que resumirán cada uno de los criterios de la primera ley biológica. Recordemos que la primera ley biológica tiene tres criterios básicos. Empecemos entonces con lo correspondiente al primer criterio de la primera ley biológica. Este primer criterio sugiere o parte del DHS. Recordemos que el DHS o DHS son las siglas del síndrome de Dirk-Hammer, nombre que le diera el doctor Hammer en recordación al evento dramático que se cebó con la vida de su hijo, de Dirk Hammer. Pues bien, comienza el proceso a través, o sea, ese programa biológico especial y sensato de la naturaleza, el SBS, se inicia con el síndrome de Dirk-Hammer, DHS, y sabemos perfectamente que ocurre a los tres niveles de manera simultánea, o sea, en la psiquis, en el cerebro y en el órgano. Hay características que definen claramente cuál es la peculiaridad del llamado conflicto biológico, y estas características yo las he resumido acá en tres. Es decir, el evento ocurre de una manera inesperada, tiene un dramatismo extraordinario y la persona lo vive en soledad. Pero recordemos que lo inesperado, lo dramático y lo vivido en solitario genera un proceso que se produce a los tres niveles de la psiquis, el cerebro y el órgano de manera simultánea. Pero solamente en el marco del primer criterio, que es donde estamos, hablamos de esa simultaneidad del DHS, dada su condición, o sea, el contenido del DHS como inesperado, o sea, su peculiaridad, inesperado, dramático y vivido en soledad. Este es el primer criterio. El segundo criterio, que ya conocemos de las charlas anteriores, del tema anterior, también, como es de esperar, parte del DHS. Es decir, el síndrome de Dirk-Hammer, ya explicada su naturaleza en el primer criterio. Ya en el segundo criterio, observamos cómo a nivel cerebral, habiendo ocurrido ese evento dramático, inesperado y vivido en soledad
que ha impactado sobre la psiquis, ahora, de manera simultánea, a nivel cerebral, se produce una serie de eventos peculiares en forma de diana que se han dado en llamar, y ya lo vimos en el tema anterior, foco de Hammer, y que pueden ocurrir en diversos sectores del cerebro humano. Allí habíamos visto, y ya tratamos en las clases anteriores, el tronco cerebral, el cerebelo, la médula, la médula cerebral y la corteza cerebral. Pues bien, ese DHS que impacta tanto en la psiquis como en el cerebro, genera a nivel cerebral un foco de Hammer, que ya vimos cómo transcurrió en la charla pasada, y paralelamente, disculpen, paralelamente no, simultáneamente se produce el impacto, según sea la zona cerebral donde ha ocurrido el foco de Hammer, se produce el impacto sobre alguna parte de toda nuestra completa estructura corporal. Observen que he tenido el cuidado de indicar la importancia de la simultaneidad de los procesos que se van ocurriendo. Pues bien, el tercer criterio, que ya también lo conocemos desde las charlas anteriores, en este caso está referido básicamente de nuevo a la aparición del DHS, y cuando ocurre este DHS, se empieza a desencadenar una fase activa, una fase de conflicto activo en que la persona en estrés, en tensión, vive todos los eventos dramáticos que trajeron consigo el conflicto biológico. En caso de que este conflicto biológico tenga solución, y aquí vemos cómo hemos hecho una especie de corte en el proceso, porque solo en caso de tener solución, de otra manera se mantendría en estrés y pondría en peligro y generaría la muerte del individuo, solo en caso de que haya solución, se desencadena una fase que podemos marcar en 3 sectores, y a esta le llamamos fase de reparación. A esa fase de reparación que culmina el proceso ya solucionado y que se había iniciado en la fase de conflicto activo, pues se le ha llamado programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Utilizando la terminología que el propio Hammer utiliza o usa, a esto se le ha llamado SBS, que son las siglas en inglés de Significant Biological Special Program. La idea básica es que tengamos en cuenta, sobre todo, lo más importante es que para que se ocurra el SBS, para que ocurra ese programa biológico especial y sensato de la naturaleza, tiene que haber, tras la fase de conflicto activo que ha ocurrido producto del DHS, una fase de reparación que culmine los cambios biológicos y resuelva a la par, repare los cambios biológicos que se generaron en los diversos tejidos e incluso a nivel cerebral y en el ámbito emocional, para con esto completar un evento que está almacenado en nuestra memoria biológica y que solo se desencadena en situaciones en que hay amenaza de la supervivencia. Pues bien, con este resumen de la primera ley biológica, de los 3 criterios de la primera ley biológica, creo que estamos en condiciones de pasar a la llamada segunda ley biológica de la naturaleza. La segunda ley biológica que lo que hace es describir pormenorizadamente cómo es que ocurre, sobre todo lo presentado aquí en este tercer criterio, tiene como condición, como fundamento y a la vez sustancia, el hecho de que
incluso su nombre lo indica, de que explica el carácter bifásico de ese programa biológico y especial y sensato de la naturaleza, el SBS. Observemos aquí en este esquema del tercer criterio de la primera ley biológica cómo hay una fase de conflicto que sería como la primera fase del proceso tras el impacto brutal, dramático, vivido en soledad e inesperado del DHS, y separado por la solución aparece la fase de reparación que hace o le da condición de bifasicidad, o sea, de dos fases, bifásico, al programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Por fin, lo que yo quiero hacer hoy, o al menos en esta charla, no es adentrarme en el ámbito de la segunda ley biológica. Solo la voy a enunciar y vamos a empezar a evaluar qué ocurre en la realidad comúnmente en condiciones normales para después entender qué ocurre bajo las condiciones de la premisa básica esa de que aparezca un conflicto biológico que detenga, impacte y la persona tenga que asumir y poner en función todas sus energías para resolver esa amenaza a la supervivencia. Así que, teniendo en mente, y por esto es que le he dejado esta imagen de la primera ley biológica, de este tercer criterio de la primera ley biológica, teniendo en mente que el carácter es bifásico, o sea que se desencadena en dos fases, y ese justamente es la denominación de la segunda ley biológica, o sea, la ley del carácter bifásico del programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Repito, fase de conflicto como primera y fase de reparación como segunda, bifásico, dos fases. El SBS, el programa biológico especial y sensato de la naturaleza, transcurre por dos fases, siempre, la premisa básica es esta, siempre que haya solución del conflicto. Se supone, porque observen en el esquema, entre la fase de conflicto y la fase de reparación está el impacto solucionador, que después veremos qué nombre recibe. Si no hay solución, pues entonces la persona se mantendría indefinidamente en la fase de conflicto y como es tan estresante, pues el estrés generaría una situación dramática que conduciría inevitablemente al fallecimiento de la persona que sufre el conflicto. De manera que para que haya o que se despliegue el SBS, tiene que haber previamente una fase de conflicto y esta fase de conflicto tiene que sufrir o tiene que llevar a cabo, o sí, sufrir la solución para que ocurra un proceso reparador de los cambios biológicos que se generaron, que se suscitaron durante la fase previa de conflicto. Pues bien, resumiendo la idea, la segunda ley biológica, denominada por Hammer ley de la bifasicidad de los programas biológicos especiales y sensatos de la naturaleza, o ley del carácter bifásico del SBS, pues tiene, repito, como premisa básica que se haya dado solución al conflicto biológico para que se desencadene completamente y se active y a la par se resuelva completamente el programa de supervivencia que está almacenado en nuestra memoria biológica. Este carácter bifásico que da nombre a la segunda ley se refiere a que siempre que haya solución a este conflicto, deben ocurrir características muy específicas en cada una de las fases. Y las características de cada una de las fases son las que vamos a estudiar en el marco de esta segunda ley biológica. Pero tenemos un poco de charlas previas antes de caer en el tema en específico. ¿Por qué? Bueno, primero, porque les decía, voy a trabajar inicialmente el tema de qué ocurre en condiciones normales, sin que haya un DHS, para poder entender cómo el proceso de aparición del DHS y el programa biológico no es nada anormal. Lo que llamamos enfermedades no son realmente procesos anormales, son procesos normales, necesarios y almacenados en nuestra memoria biológica para garantizar la supervivencia. Pues bien, vamos entonces a iniciar el tema del estudio de la segunda ley biológica por los procesos naturales corporales que ocurren a diario. Para esto partamos de un par de nombres, son sinónimos, que conocemos como normotonía
o eutonía. ¿Qué es la normotonía? Bueno, vamos a empezar con la etimología, que siempre ayuda mucho a entender qué es el significado de los momentos. La normotonía se refiere, bueno, normo significa normal y tono, vigor, tensión, es el tono normal, común, y eutonía, eu significa bueno, y tono, vigor, tensión. Este sería el proceso normal que ocurre en nuestro organismo y que comúnmente tenemos o usamos el nombre de biorritmo para referirnos a él. Repito, la normotonía como proceso o eutonía, que es equivalente en este caso, se caracteriza por el ritmo normal, común, cotidiano que llevamos a cabo en nuestra vida. A eso es lo que le llamamos comúnmente biorritmo. Ahora bien, hay algo aquí en el biorritmo al cual yo quiero que ustedes presten mucha atención. Primero, observen cómo en condiciones normales, repito, este es el biorritmo normal, en condiciones normales hay como dos fases que ya ustedes observaron, que un poco que marcan una secuencia repetitiva, una secuencia reiterativa, y aparece como una especie de línea sinusoide. El término sinusoide es muy utilizado en matemáticas para referirse a la representación gráfica que se usa al expresar la función trigonométrica del seno de un ángulo. No vamos a entrar en temas matemáticos, es simplemente recordándole por qué usé el término sinusoide. La sinusoide, aquí en este caso, tiene, como pueden ver, una cresta y un valle. Y se repite, cresta, valle, cresta, valle, cresta, valle. La cresta de la sinusoide va a corresponder con la fase diurna del proceso normotónico. Recordemos que hablaba de normotonía como proceso normal, del tono, del vigor corporal. Bueno, la cresta y el valle representan dos momentos importantes del proceso del biorritmo nuestro. La cresta referida a la fase diurna y el valle referido a la fase nocturna. Obsérvenlo allí en la pantalla. Yo voy a tratar ahora de marcar las diferencias entre la fase diurna y la fase nocturna para con esto poder armar un poco el sentido de cómo cuando hay una interrupción se repite la misma secuencia pero con particularidades muy específicas que demarcan y definen cómo es la ocurrencia de este programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Teniendo en cuenta que, o sea, el SBS, teniendo en cuenta que este programa es un mecanismo normal y necesario para la supervivencia. De hecho, estamos como echando a un lado la palabra enfermedad con la connotación negativa que se le ha dado y tratemos de repensarla, aun cuando sigamos utilizando el nombre de enfermedad, pero siempre que pensemos en ella, no como algo negativo, terrible, dramático, profundo. No, simplemente es un proceso natural, biológico, que tenemos que entender para que desaparezca, junto con la comprensión del proceso, prácticamente los tabúes que alrededor de este interesante evento se han desplegado y desarrollado por parte de muchos sistemas médicos y que en la actualidad se ha convertido en un anatema, el término enfermedad. Pues bien, volvemos. Tenemos el biorritmo de la normotonía o eutonía con una cresta conseguida de un valle, una nueva cresta, y así se repite continuamente. La cresta corresponde con la fase diurna y el valle corresponde con la fase nocturna. Ahora vamos a tratar de entender un poquito qué pasa en el ciclo anual con estas fases. Partamos de algo. Siempre todas las medicinas tradicionales, las medicinas verdaderamente tradicionales, no lo que comúnmente le llamamos tradicional por error, por corruptela, comúnmente se le llama tradicional a algo que se repite con frecuencia, no importa que haya empezado a usarse hace 2 o 3 años. Es decir,
confundimos, por lo general, el término tradicional con el término costumbre. Pero bien, las verdaderas medicinas tradicionales, por ejemplo, la medicina tradicional que se practica en el Extremo Oriente, no la medicina china que se vende en la mayoría de las universidades modernas, que realmente ya he hablado en varias ocasiones, es una especie de boom creado por el Partido Comunista Chino en los tiempos de Mao Zedong. Para eso yo utilizo los términos medicina china tradicional para diferenciarlo de medicina tradicional china, que es el que se utiliza comúnmente. Pues bien, la medicina china tradicional, la medicina ayurveda de la India, la medicina del Tíbet, la medicina tradicional del Tíbet, la medicina tradicional occidental, de la cual es un ejemplo típico la que trabajamos en nuestra asociación, la medicina practicada, desarrollada por el eminente sabio catalán Ramon Llull, la medicina luliana, que no es más que una adaptación de la medicina greco-árabe, de la medicina galénica, y que tiene sus características muy especiales. Ya tendremos oportunidad de tratarla en otro momento. La medicina greco-árabe propiamente dicha, la medicina Unani, cuyo principal exponente fue indudablemente el príncipe de la medicina, el genial médico árabe y filósofo Avicena. Bueno, pues todas estas tienen como clave la interpretación y evaluación de los biorritmos corporales. Pero los biorritmos corporales como expresión de un complejo proceso de interrelación con los ritmos de la naturaleza. El ciclo anual, ciclo mensual, ciclo diario, ciclo horario, y bueno, toda una gama de ciclos que se entrelazan en una muy compleja urdimbre en el ámbito cósmico, donde el hombre es indudablemente el eje central del despliegue de todas las potencialidades con su capacidad integradora. Pues bien, este biorritmo, marcado por dos fases, una fase diurna y una fase nocturna, se los puedo caracterizar un poco a partir de las estaciones del año. Por ejemplo, la fase diurna comienza en el verano, comienza alrededor de las 4 horas y termina alrededor de las 20 horas. La fase nocturna en el verano, pues es de noche, empieza a las 20 horas y termina a las 4 horas del ciclo solar, de la hora solar. Mientras que en el invierno, la fase diurna comienza alrededor de las 6 horas y termina a las 18, y la fase nocturna en ese periodo de tiempo comienza a las 18 horas y termina a las 6. Veamos un poquito las características de cada una, aunque son bien conocidas, pero que demarcan la condición de normotonía o eutonía. Comencemos con la cresta, es decir, con las peculiaridades de la fase diurna. ¿Qué pasa en nosotros, en nuestros cuerpos, mayormente durante la fase diurna? Lo primero que sucede es que en esta fase están inervados los órganos ergotrópicos. Aquí hay dos cosas que quiero referir. Primero, inervación de órganos ergotrópicos. Es decir, ergotropía. Ergo significa trabajo, mientras que tropos significa movimiento. De manera que aquí hay varias cosas que quiero tener en cuenta. La palabra inervación, la palabra ergotrópico, obviamente, que acabo de explicar su etimología, y la palabra órgano. Vamos a marcar los tres porque son importantes. Primero, los órganos, recordemos que están referidos como conjunto de tejidos formados de sus células que se integran en sistemas en nuestro cuerpo. Así tenemos el corazón, tenemos el cerebro, tenemos los músculos, los huesos, bueno, toda esa gama de estructuras que conforman los órganos corporales y que están formadas por tejidos. Pues bien, los órganos se pueden clasificar en ergotrópicos, órganos del trabajo, o trofotrópicos, órganos de la nutrición, que la vamos a ver luego.
Estos órganos del trabajo tienen una característica específica. Durante la fase diurna, por ejemplo, los músculos, el corazón, el cerebro, están en constante actividad, están inervados. Usé la palabra inervación y la aclaré porque aquí nos estamos refiriendo a que el sistema nervioso, de ahí la palabra inervación, el sistema nervioso se integra a estos órganos y desencadena las órdenes de funcionamiento o sea, activación o ralentización del funcionamiento de cada uno de estos órganos. En este caso, estamos hablando de activación. Los músculos, el corazón y el cerebro, por ejemplo, como tipo de órganos ergotrópicos, sin ser los únicos, pues actúan mayormente, desencadenan su actividad durante la fase diurna, durante la cresta del biorritmo y, evidentemente, esto ocurre durante el tiempo de la vigilia, de la actividad cotidiana. Allí, comparado con la noche, con la fase nocturna que está en la parte inferior del diagrama, pues simplemente la actividad es relativamente mayor, o sea, relativamente hay una mayor actividad. Pero ¿qué sucede en la fase nocturna a modo de comparación? Aquí, en lugar de estar inervados los órganos ergotrópicos, lo están los órganos trofotrópicos, estómago, hígado, intestino, páncreas. En la fase de sueño, de descanso, obviamente con respecto a la fase de mayor tipo de actividad, relativamente activa, aquí tenemos una fase relativamente pasiva, o sea, de una actividad menor. Pero es bien sabido que durante el tiempo de vigilia hay periodos de reposo y durante el tiempo del sueño hay indudablemente también periodos de actividad. Entonces, evidentemente, por eso yo utilizo el término relativo como parte del proceso de excitación. A esto también, y es algo que debiéramos recordar, porque un poco que se entremezclan las terminologías, a esto también se le ha dado el nombre de ciclo circadiano. El ciclo circadiano es una denominación bastante antigua, digamos que llegó a nosotros desde tiempos A. Es el ciclo relativo al periodo de aproximadamente 24 horas, que es la sucesión entre el sueño y la vigilia. De manera que a la vez que hablamos de biorritmo, podemos hablar también de ciclo circadiano formado en la normotonía por una etapa que está marcado ahí como una cresta, en la sinusoide como una cresta, y una etapa de actividad que es la cresta y una etapa de relajación, de descanso, que es el valle. Pues bien, en este caso, habría que recordar que en la medicina y en la tradición en general extremo oriental, a esta fase se le llama yin y yang, donde la fase yin corresponde a la etapa nocturna y la fase yang corresponde a la etapa diurna. Ahora bien, yo quiero aclarar algo aquí, que es importante. También hay otras denominaciones que son muy comunes y que empezamos a marcarlas desde ahora. No aparecen en el esquema, porque es que justamente a eso lo dedicaron una charla completa. A la fase diurna se le puede llamar también fase simpático-tónica y a la fase nocturna fase parasimpático-tónica. Otras denominaciones podrían ser para la fase diurna ortosimpática y para la fase nocturna vagotónica. Digo esto a modo de simple comentario para no pasar a la charla que le continúa sin tocar los nombres claves que determinan el verdadero sentido del programa biológico especial y sensato de la naturaleza, el SBS. Es decir, tenemos un conjunto de procesos que se repiten cíclicamente en nosotros, en que se activan órganos ergotrópicos en la fase de vigilia y se activan órganos trofotrópicos en la fase de descanso, en la fase nocturna.
Estos órganos ergotrópicos y trofotrópicos están inervados por sendos sectores de nuestro sistema nervioso y explican justamente cómo se desencadenan los procesos en la naturaleza. Viene siendo como el pulso de la vida. Bien, voy a poner un ejemplo para que comprendan. Dejo este esquema aquí porque es el que marca todo lo que vamos a ir describiendo. Voy a poner un ejemplo para que comprendan cómo se desencadenan estos ritmos en la naturaleza en condiciones silvestres. Imaginemos un animal maduro, ya bien maduro, que es expulsado, o sea, y que es jefe de una manada, no importa de qué manada, puede ser de ciervos, puede ser de lobos, es expulsado de la manada por un contendiente más joven, un joven que llega y busca el dominio de la manada y en un combate eh, realmente terrible lo hace huir, o sea, lo derrota. Allí es donde empieza a desencadenarse el proceso de una manera inusual. Es decir, el animal que ha sido expulsado de su manada tiene una sola disyuntiva. Bueno, está en una disyuntiva: o recupera su ámbito territorial o perece. El territorio es su manada, es todo el ámbito donde él se desenvuelve, donde cazan los animales que están bajo su tutela, bajo su dominio. Pero si está separado de la manada, las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. En esas condiciones, separarse de la manada equivale prácticamente a la muerte en condiciones de la naturaleza. Entonces el animal se ve en esa disyuntiva de elige ir a desplazar al contendiente que le sacara de su ámbito territorial para recuperar ese ámbito territorial o simplemente perecer. Para hacer esto, la naturaleza tiene un mecanismo básico, un programa biológico especial y sensato que está marcado en su memoria biológica, su memoria genética, y el animal echa a andar, desencadena todo el proceso que aquí vemos como de vigilia, de la fase diurna, porque empieza a activar los órganos del trabajo, músculos, corazón, cerebro, se activan intensamente, se produce un estrés muy intenso, el animal tiende a aumentar sus prestancias, sus posibilidades de accionar, para con esto poder reconquistar el territorio perdido. Si no logra la reconquista, está condenado a seguir en tensión por largo tiempo, a perder peso, a perder fuerzas y quedar en un estado famélico tal de que, por más que intente tratar de conquistar el territorio, está condenado básicamente a la muerte. La similitud que hay entre este animal que tiende a conquistar de nuevo su territorio y que no lo logra y que vuelve a intentarlo y no lo logra es muy grande, esa similitud es muy grande con la imagen de un enfermo de cáncer que se somete a sucesivos procesos de choques biológicos. La persona sufre un evento determinado que no vamos a discutir ahora. Esto le genera la respuesta cancerosa como método, como programa biológico especial de supervivencia, y a partir de aparecer la respuesta cancerosa empiezan a aparecer una secuencia de nuevas agresiones propias de todo el temor que se ha generado alrededor del cáncer, como si fuese un proceso antinatural. Y después vamos a ver por qué hago esta aclaración. Y la continuidad y la repetición de sucesivos procesos de choques biológicos, de choques conflictivos, de nuevos DHS, que se mueven sobre la base del diagnóstico que le hace el médico. Usted tiene cáncer, eso es horrible. Aparte del problema que está viviendo la persona. La sensación de sentirse amenazado de muerte, el pronóstico, usted no llega a la Navidad, por ejemplo, no podemos hacer nada por usted. Bueno, se van acumulando todas estas secuencias de eventos agresivos en forma de choques biológicos impactantes y la persona vuelve cada vez a reiniciar un proceso de estrés para enfrentar el nuevo conflicto biológico, va agotando sus fuerzas, porque a fin de cuentas está trabajando o está inervando mayormente los músculos, el corazón, el cerebro, es decir, los órganos del trabajo, los órganos ergotrópicos para enfrentar el estrés en que está viviendo.
y termina agotando sus fuerzas, cae en desnutrición, en deterioro orgánico, en un gran debilitamiento físico, a eso se le llama caquexia, y el final es la muerte. La intelección del proceso, primero de la normotonía, es decir, ese ciclo, o esa sinusoide en el ciclo diario, que le llamamos biorritmo, en el ciclo circadiano, con una fase diurna en cresta, activando los órganos ergotrópicos, y una fase nocturna del biorritmo, activando órganos trofotrópicos, o sea, trofo es alimento, tropos es acción, actividad, y a partir de la inervación de esos órganos trofotrópicos, estómago, hígado, intestino, páncreas, se lleva a cabo la fase de sueño y descanso y se recuperan las energías, se prepara el organismo para la nueva etapa de reinicio al otro día, en los horarios correspondientes, según sea verano o invierno, de la nueva fase ergotrópica, la nueva fase diurna, la fase simpático-tónica del biorritmo diario cotidiano. Pues bien, si miramos aquí lo que comúnmente se le llama, o le hemos llamado normotonía, estamos viendo no solo el biorritmo cotidiano, estamos viendo de una manera resumida qué ocurre en nuestro organismo cuando se desencadenan los DHS, los procesos biológicos. Y esa es la explicación básica que está contenida en la segunda ley biológica. Bien, yo no voy a continuar aquí, quiero dejarlo con esto, por favor, quiero que revisen con sumo cuidado los datos aquí referidos. Quiero que tengan una clara idea de lo natural y necesario de la secuencia rítmica y cíclica de los procesos biológicos, de nuestro biorritmo. Y aquí no estamos hablando de enfermedad, aquí estamos hablando del mecanismo natural de subsistencia. Si yo tengo una etapa del día en que estoy ergotrópicamente activo, es decir, mis músculos, corazón, cerebro están en constante actividad, agoto mis energías, produzco una gran cantidad de desechos. Entonces necesito un periodo similar de recuperación en el cual ocurra una activación de los órganos trofotrópicos, alimento. De manera que estos órganos trofotrópicos pues se encargarían de garantizar que el organismo se recupere. Es decir, estómago, hígado, páncreas, o sea, y otras glándulas, intestino, se van a encargar durante el tiempo de sueño, de descanso, aun cuando hay una actividad relativamente menor, ellos estarán en función de recuperar las energías, restaurar los daños de la actividad del día, garantizar el adecuado acceso de los nutrientes a cada una de las células corporales para activar y preparar las condiciones para los órganos que se activarán en la fase diurna. Y esta reiteración del ciclo, este biorritmo, es el que mantiene y permite la supervivencia. La alteración de este biorritmo es lo que se explica, o sea, a través de la aparición de un conflicto biológico, es lo que se explica en la segunda ley biológica, la segunda ley denominada ley bifásica, es decir, una fase activa y una fase, o sea, parcialmente activa y una fase parcialmente inactiva, que es la que corresponde a la repetición del biorritmo, pero alterado por la aparición de un DHS que desencadena una serie de cambios biológicos almacenados en nuestra memoria para la supervivencia. Yo no puedo, o sea, no estoy en condiciones de hacer una explicación de cómo ocurre esta segunda ley biológica, porque estoy obligado, ahora no puedo hacerlo inmediatamente porque estoy obligado a referirme a los términos que utilicé ahorita, hace poco, ¿no? Los términos de simpaticotonía y parasimpaticotonía o vagotonía. Para esto es necesario que haga una explicación
del tema relativo al sistema nervioso. ¿Qué voy a hacer con el sistema nervioso? Bueno, voy a dedicar un par de charlas, al menos un par. Ahora, después ya iremos profundizando. Un par de charlas para familiarizarlos con la terminología propia de la ciencia, de la neurología, del conocimiento de términos básicos para poder comprender cómo es la ocurrencia de esta segunda ley biológica y entender el desencadenamiento o la explicación de las otras leyes en el desencadenamiento del proceso de este programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Entonces, pretendo hacer lo siguiente, o sea, dedicar la próxima charla a familiarizarnos con la terminología del sistema nervioso. Ahí no hay que aprenderse de memoria las cosas. Lo que voy a hacer es simplemente hacer un recordatorio. Voy a preparar un archivo para que cada vez que oigan el nombre puedan ir allí, no es necesario memorizar. Y a partir de lo que allí se explica en el archivo, podrán irse familiarizando con los términos que voy a utilizar en el transcurso de los próximos temas. Pues bien, dedicaré una a la parte de la terminología, digamos, estructural del sistema nervioso y posteriormente voy a penetrar en el ámbito funcional de este sistema nervioso y en particular en los movimientos, en los desencadenamientos de los procesos involuntarios. Estos procesos involuntarios, que voy a denominar como simpático-tónicos y parasimpático-tónicos, son una especie de explicación de este ciclo normotónico o eutónico que hemos mostrado en este esquema en el transcurso de esta charla de hoy. Pues bien, repito, terminado este tema general del biorritmo, pasaremos a estudiar en una próxima charla de forma general la información, la nomenclatura estructural del sistema nervioso. Pasaremos luego a una charla ya mucho más específica e importante, que es la referida a la simpaticotonía y la vagotonía, y entonces podremos penetrar, por fin, en una explicación pormenorizada de qué ocurre en nuestro organismo cuando aparece el DHS, cuando se desencadena la fase de conflicto, después que haya la solución, que venga la fase de reparación, y después se retorne de nuevo la normotonía. Pero entre una normotonía, la aparición del DHS, la solución, la reparación y la nueva normotonía, ha ocurrido este programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Así que revisemos con calma este tema que está aquí. Por favor, les pido que presten la mayor atención posible a la información aquí vertida y nos veremos en la próxima charla relacionada con la nomenclatura, o sea, con la explicación de la terminología general necesaria para comprender, o sea, del sistema nervioso para comprender el desenvolvimiento de las próximas leyes biológicas que tenemos en camino. Y primariamente de la segunda ley biológica del carácter bifásico de los programas especiales, o sea, biológicos y sensatos de la naturaleza.